Dios le bendiga, amado hermano. Dios le bendiga más, querido amigo. Bienvenido. El tema de hoy es Saulo persigue a la iglesia. Hechos 8. Leamos el versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este privilegio, Señor. Te ruego, Padre Santo, que con tu Santo Espíritu convenzas de todo pecado a todos aquellos que están con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de una palabra tuya, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Te ruego por los que están enfermitos, por los que no se sienten bien, Padre Santo. Pon tu mano de sanidad sobre ellos. Te ruego por todos los que están pasando diferentes situaciones, Padre. Que esta palabra sea, Señor, de aliento para ellos, Padre. En el nombre de Jesús, que se haga tu santa voluntad. Amén. Gloria a Dios. Leímos Hechos 8:1. Y la palabra, hermanos, inicia así. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿De qué muerte estará hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando de Esteban, ¿verdad? Y dice que Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Él estaba allí. Ese día prácticamente fue el inicio para Esteban comenzar una persecución para la iglesia, para todo aquel que predicara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saulo se llamaba en ese momento, ¿verdad? Ese es el nombre de él, Saulo del pueblo de Tarso, Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces después ya Dios le cambió el nombre para Pablo, el apóstol Pablo. Aquí dice que Saulo, o el apóstol Pablo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, siervo de Dios, que predicaba y hacía milagros en el nombre de Jesús. Por supuesto, Saulo no había reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y todo aquel que anda en pecado y viene y se arrepiente de sus pecados, viene a los pies de Cristo pidiendo perdón. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, Él es amor, Él es bueno y misericordioso para perdonar los pecados a todo aquel que se arrepiente. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, hermanos. Qué tiempos tan difíciles para el inicio de la iglesia, porque todo el pueblo, aquel que no creía en nuestro Señor Jesucristo, no quería escuchar prédicas en el nombre de Jesús. Si usted va a Jerusalén y entra digamos, al área donde vive la gente ortodoxa, ¿verdad? A la gente que no quiere escuchar nada, absolutamente nada del nombre de Jesús, ¿verdad? Si usted entra y quiere predicar con un altoparlante, con una bocina, es capaz que lo van a sacar de ahí, ¿verdad? Y
Imagínense en aquellos tiempos, pero ellos andaban predicando el Evangelio, no tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que todos los que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Estaban siendo pues acosados por el apóstol Pablo, y todos, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Oiga, gloria a Dios, huyeron para allá, pero no huyeron, digamos, solo así por huir, no, que dice la palabra que ellos donde quiera que iban predicando de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, donde quiera que vayamos, predicar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero en este caso, todos se fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Oiga, los apóstoles se quedaron en Jerusalén en ese momento. Regresemos unos versículos y veamos qué le hicieron a Esteban. En Hechos capítulo 7, versos 58-60, dice la palabra: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. Oiga el nombre de ese joven, que se llamaba Saulo. Él es el apóstol Pablo. Por supuesto que él era un inconverso, él era un incrédulo del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él andaba allí y él cuidó la ropa de todos aquellos que agarraron piedras. Oiga, ¿y por qué se quitaron la ropa? Porque sabían de que cada pedrada iba a salpicar la sangre de nuestro hermano en Cristo, Esteban, el primero que murió por predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos sabían de que iban a tirar piedras y había posibilidad de que salpicara sangre. Se quitaron sus ropas y se la dieron a un joven. Ese joven se llamaba Saulo, que después vino a ser el apóstol Pablo, ya cuando se convirtió, cuando nuestro Señor Jesucristo le salió al paso como una luz fuertísima que cayó, dice la palabra, cayó, y cuando se levantó no miraba, tardó 3 días sin poder mirar, y habló con Jesús. Aleluya, habló con Jesús. Él oyó la voz, no lo miró, pero escuchó su voz. Y le dijo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya, el poder de Dios es grande. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y en el 59 continúa diciendo: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, ¿quién? Esteban, que estaba siendo apedreado, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oiga, predicando el evangelio, no les gustó hasta que lo mataron, Esteban. Pero este jovencito que estaba cuidando la ropa ya iba a ser llamado, porque él iba a comenzar a seguir y a perseguir a cada cristiano, y dice la palabra que los arrastraba, ¿verdad? Se los arrastraba. Ellos no querían ir con él, pero me imagino pues andaba con mucha gente que lo apoyaba. Él era líder y los arrastraba a los cristianos y los metían presos. Continuemos entonces, hermanos. El estudio es Hechos 8 del 1 al 12. Ya leímos el 1
para entrar, ¿verdad? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Se da cuenta? Hombres piadosos. Tal vez no andaban en el grupo, ¿verdad?, de los discípulos, porque todos habían salido huyendo. Pero allí estaban unos hombres piadosos, de buen corazón, de buenas intenciones, y enterraron a Esteban. Y dice que hicieron gran llanto sobre este varón de Dios, Esteban. 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Saulo ya comenzó. Ese fue el inicio, cuidando la ropa, pero ahora él mismo tomó el liderazgo. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. ¿Qué era lo que hacía? Se lo llevaba así muy amablemente. No, los arrastraba, ¿verdad? Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. O sea, oiga, entraba a las casas como que era un policía, ¿verdad? Y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Qué sufrimiento para aquellos hermanos que por su fe en Cristo estaban sufriendo. La palabra se explica con la palabra, ¿verdad, hermanos? Veamos cómo Saulo de Tarso explica sus fechorías. ¿Qué era lo que hacía él con los de la iglesia o con la iglesia del inicio, ¿verdad? En Hechos 22, del 4 al 5, nos dice: perseguía yo, este es Saulo o Pablo, el apóstol Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, ¿verdad? A todo aquel que decía yo soy cristiano, que hasta la muerte, ¿se da cuenta? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. 5. Como el sumo sacerdote, ¿verdad? Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Acuérdese de el nombre Damasco. Se fue de Israel hasta Damasco. ¿A qué? A perseguir a los hermanos que se habían ido, huyendo prácticamente para allá, pero ellos andaban felizmente ya predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en otro lugar, en otra ciudad. Ahora él, Saulo de Tarso, se estaba preocupando mucho para ir, pero tenía que lograr unos permisos, unas cartas firmadas por los altos sacerdotes de Jerusalén, los cuales logró y se los dieron, y él iba para allá. No llegó porque en el camino le salió una luz fuerte, dice, más fuerte que del mediodía, y lo botó
quedó por 3 días ciego y Dios le habló, Jesús le habló, ¿verdad? Y después le dijo qué era lo que tenía que hacer, y ahí comenzó el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero voy a leer nuevamente. En el versículo 5 dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, no para darles premios, ¿verdad? Gloria a Dios. Predicación en Samaria. Veamos en el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se da cuenta? Iban huyendo, temblando, con la boca cerrada. No digamos nada porque nos matan. No, ¿verdad? Ellos iban con todo el deseo de abrir la boca y decir: Cristo sana, Cristo salva, Cristo es el Mesías. Ellos actualmente no quieren escuchar la palabra de que Jesús es el Mesías, porque ellos siguen esperando su Mesías. Y usted sabe que lo que se acerca es el anticristo. Gloria a Dios, está escrito y tiene que suceder, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que creer en el Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro escudo. Entonces, usted que no ha venido a los pies de Cristo, yo le invito que venga a los pies de Cristo antes que grandes cosas sucedan en esta tierra. Entonces, iban por todas partes anunciando el evangelio. Nuestros hermanos de Jerusalén fueron esparcidos por los mismos altos sacerdotes, quienes le permitían a Saulo de Tarso hacer tales cosas contra los cristianos. En el 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Cristo. Gloria a Dios. Por supuesto, mucha gente no sabía, escuchaban de oído de Jesús. Escucharon, ¿verdad?, de que fue crucificado también, el que hacía milagros por donde caminaba. Pero ahora había gente de Jesús, sus discípulos, predicando, ¿verdad?, por donde quiera también. En este caso llegó Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, dice, ¿verdad? Felipe, lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, sanando enfermos y reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. En el 6 dice: la gente unánime, oiga, unánime, unidos, escuchaban. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos poner atención, porque dice la palabra que la fe viene del oír. ¿Del oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios nos manda gente para que nos prediquen la palabra de Dios, la palabra de salvación. Hay muchos ahora que no quieren predicar del Jesús que de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No que quieren predicar de riquezas, quieren predicar de factorías, de que Dios te va a dar una factoría, que Dios te va a dar 10 vacas, que Dios te va a dar 10 cabras. Pero nuestro Señor Jesucristo y la Biblia no nos habla de que Dios nos viene a dejar vacas. Jesucristo murió para que usted y yo
no vayamos al infierno, para que no vayamos a ese lugar que habla la Biblia, que es un lugar de tormento. Dios nos ama. Por supuesto, nosotros tenemos que decidir por el libre albedrío venir a los pies de Cristo y apartarnos de todo mal, ¿verdad? Dice entonces el 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, gritos, ¿verdad? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Quién es el que sana y salva? Jesús, nuestro Señor. Por eso es muy importante que escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos, ¿verdad?, de los milagros que hizo nuestro Señor, que sigue haciendo y que hará. Todo aquel que necesite una oración, todo aquel que está pasando por dificultades, simplemente crea que Jesús es nuestro sanador y usted recibe ese milagro de sanidad, porque usted lo cree, porque es su fe, ¿verdad? Pero al incrédulo, ¿cómo va a entrar el poder de Dios? ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo de Dios a hacer el milagro, verdad? Porque esta persona no cree. Es necesario creer, y al que cree, dice la palabra, que todo le es posible. Felipe, lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, sanando enfermos y reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Oiga, había gran gozo, pero no estaban en medio de una persecución cristiana. Pero cuando usted está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted está en Cristo, ¿quién es el que nos da la fortaleza? Cristo Jesús. Jesús nos da fortaleza, nos da alegría con su Santo Espíritu. Nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Dice en el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios, hermanos. A pesar de la ruda persecución, ellos seguían predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos habla de un hombre que practicaba la magia, y eso es contra la voluntad de Dios. Eso es pecado. Este hombre practicaba la magia allí en Samaria, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Escriba este nombre, subráyelo. Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oiga, era un farsante, era un mentiroso, pero él se quería pasar por un grande. Hay gente, ¿verdad?, que dice que en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero Dios no está con ellos. Y andan haciendo cosas, andan haciendo mucho dinero, andan robándole el dinero a la gente, ¿verdad? Por eso hay muchas personas que a mí me han dicho de que no quieren venir a los pies de Cristo, no quieren ir a una iglesia, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque dice de que hay mucho ladrón. Bueno, la verdad que eso es, la salvación es individual. Cada quien tenemos que trabajar por nuestra salvación y confiando en el Señor y su Santo Espíritu, que obre en esos corazones que están endurecidos y que se están fijando en el mal, en lo que hace otro hombre, y por supuesto no está bien, pero nosotros tenemos que buscar un lugar donde alabar y glorificar el santo nombre de Dios, ¿verdad? Yo pues aquí en casa yo me encierro, tengo mi cuarto de oración, yo oro, y aquí mismo familia
hacemos ayunos, también predicamos la palabra, leemos la palabra, estudiamos la palabra, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos manda a estudiar la palabra. Gloria a Dios. Siempre pidiéndole al Señor que nos ayude en fe. Pero había un hombre allí llamado Simón que andaba haciendo, ¿verdad?, cosas allí engañando a la gente. Simón era un engañador, hermanos, ¿verdad? Y en el 10 dice, a este oían atentamente. Eso es peligroso, hermanos, que la gente, ¿verdad? La gente, por ejemplo, yo subo un video a Facebook o a YouTube de la palabra de Dios, no lo quieren escuchar fácilmente, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que sí siempre están escuchando la palabra de Dios y apoyan nuestro ministerio, pero mucha gente quiere ver donde, por ejemplo, hay bromas, chistes, ¿verdad? Cosas del mundo, pero no quieren escuchar palabra de Dios. Pero ya dije, la salvación es individual, sea Dios y su Santo Espíritu tocando corazones para que todo aquel que decida venir a los pies de Cristo se aparte de todo mal y ahora venir a ser luz. Porque ¿qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Se parece la tiniebla con la luz? No, ¿verdad? Por lo tanto, bien es tinieblas o bien es luz. Yo le invito a que sea luz, que venga a los pies de Cristo y se aparte de todo mal. A este oían atentamente, dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Usted ha visto gente de esas que hacen magia en la televisión y que ahí tiene la gente boba y dicen, ¡wow! ¡Wow! Oiga, esa gente practica y practica y practica y practica. ¿Para qué? Para embobarlo, para quitarle el dinero, ¿verdad? Entonces, es mejor escuchar palabra de Dios, palabra de salvación, no vivir embobado. Eso es la magia. Y a ese escuchaban, dicen. Al tal Simón sí lo escuchaban todos, desde el más pequeño hasta el más grande, oiga, diciendo, este es el gran poder de Dios, decían ellos. Oiga, lo que es la ignorancia. Por eso es importante leer la palabra. Eso es a todo mundo que le puede pasar si no lee la palabra. Gloria a Dios. Él practicaba la mentira, ¿verdad? La mentira es del diablo, hermanos, ¿verdad? La mentira es del diablo. Jesús es la verdad. Tenemos que apartarnos de toda ilusión y venir a la verdad. Déjeme leerle Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, dice el Señor en su palabra, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de él habla, porque él es mentiroso, él es la mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, la mentira es del diablo, ¿verdad? Dios lo reprenda. Entonces, ¿por qué le vamos a poner atención a la mentira? ¿O por qué yo voy a andar en la mentira o con la mentira? Yo le invito a que leamos la Biblia, que estudiemos la palabra de Dios juntos. Lo que preocupa es que hay mucha gente que le gusta la mentira y siguen la mentira. Ya es tiempo de despertar y abrirle el corazón al Señor Jesús. Que nadie te engañe con farsas, con mentiras. Que nadie nos embobe, hermanos. En el 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No era cosa nueva, pero el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo
ya está en Samaria, ya los hermanos están predicando. Oiga, ¿sabe que todo lo que hace Dios es para bien? Permite que haya una persecución, permite que Saulo de Tarso se levante para que, y hasta pues permitió que Esteban muriera apedreado, ¿verdad? Porque todos tenemos que morir, hermanos. Usted y yo tenemos que morir. Pues la diferencia es que el que está en Cristo, vamos a vivir una vida eterna con Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con el mentiroso? ¿Qué pasa con el que anda en el camino del mal, en el camino del pecado, que no quiere venir a aceptar el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde va? Hay dos lugares nada más: al reino de Dios y allá el lugar de castigo eterno. No es un castigo como cuando alguien se va preso 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 20, 30 años. A los 30 años sale, aunque sea viejito, de la cárcel. No, esa cárcel del infierno es eterno. Por eso es que yo le invito a que venga a los pies de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para que usted y yo seamos salvos, amado hermano, ¿verdad? Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En el 12 dice: pero cuando creyeron, aleluya, a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el poder de Dios. Aleluya. ¿Sabe usted que la palabra de Dios no regresa vacía nunca? La palabra de Dios es poder. Agárrese de la palabra de Dios. Venga a los pies de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Les invito a que nos informemos en la verdad, viniendo y rindiéndonos a los pies de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Qué lindo es el Señor, hermanos. Yo doy gracias de día y de noche a mi Padre Santísimo, que me ha traído a los pies de Cristo. Ahora vivo en Cristo y Cristo mora en mí. ¿Sabe? El Espíritu Santo mora en mí porque soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. Allí estaban mirando, oiga, Saulo de Tarso, la muerte de Esteban. Él fue un testigo. ¿Qué es lo que hacía Saulo? Cuidando las ropas que se quitaron todos ellos, que iban a apedrear a Esteban, y lo mataron a pura piedra. Pero él estaba allí, fue el inicio. El apóstol Pablo allí inició la cacería inhumana contra la recién inaugurada iglesia. Era una cacería de verdad salvaje contra la iglesia recién inaugurada, la iglesia de Cristo Jesús. Pero los discípulos y los hermanos en Cristo Jesús no se dieron por vencidos. Ellos seguían predicando. No se dieron por vencidos y se fueron huyendo, ¿verdad? Se oye como tal vez feo, pero no. Eso está entre el plan de Dios, porque ellos donde quiera que iban, en las aldeas, usted sabe que en aquellos tiempos no habían automóviles, bicicletas, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ir caminando por su lugar, pero ahí iban, entre medio de los potreros, en medio de las aldeas, en medio de las fincas, predicando el evangelio. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, hermanos, porque hay mucha gente, ¿verdad?, bajo la ignorancia, siguiendo a Satanás, siguiendo las fechurías del diablo. El diablo ya está condenado. El diablo tiene que irse no al infierno, al lago de fuego, ¿verdad?
no a ese lugar de castigo donde están muchos en este momento, ¿verdad? Pero en el juicio final, el diablo y todos aquellos que hayan negado el llamado, que no hayan venido a los pies de Cristo, a los que pues nuestro Señor Jesús será el juez, al que Él considere que tendrán que ser lanzados al lago de fuego, se irán con Satanás al lago de fuego, ¿verdad? Por supuesto, cada quien en su tiempo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que seguir predicando el santo evangelio, hermanos. Cristo sana y salva. Recuerde, querido amigo, Cristo sana y salva. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador. Yo le invito a que venga a los pies de Cristo hoy. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, límpiame, purifícame y santifícame. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te acepto, mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Te serviré, Señor. Amén y amén. Querido amigo, yo le invito a que se suscriba a nuestro canal, que nos regale un like, que nos ayude a compartir esta palabra, que llegue a los 4 puntos cardinales. Dios le bendiga.